¿Qué tal? Saludos a todos en Rostro y Corazón, aquí para seguir convidando sabiduría desde la experiencia y para seguir conectando desde el corazón y abrir más la conciencia en este tiempo, más que nunca estamos más en esa sincronía. Robert Martínez, ¿cómo estás, hermano? Un saludo, preséntate un poco. Muy bien, un placer estar contigo, ya que sintonizo mucho con tu cosmovisión, tu manera de entender la realidad y sobre todo con todas las investigaciones que has ido realizando en todos los campos de la conciencia, desde el chamanismo, toda la entrada al mundo astral, las investigaciones cosmológicas. Y yo soy astrólogo, también toco temas muy parecidos al tuyo y nuestro amigo común, Don Trápala, nos ha aliado para que finalmente hablemos, conversemos, intercambiemos conocimientos también para beneficio de toda la comunidad. Así que un placer estar en tu canal y espero que pueda salir de aquí un rico intercambio de ideas. Pues el punto de esto es una charla así entre amigos. No tenemos así algo como predispuesto ya planeado, sino que ir sobre la marcha sí, siguiendo un hilo conductor de temas y hablar un poquito de todo de manera holística y pues tal cual, ¿no? Como un intercambio de información, de ideas, de sabiduría para seguir enriqueciendo todo este campo cuántico de información y a través de las aproximaciones que cada uno trae como experiencia. He tocado el tema de tanto en mi canal y tú también en diferentes canales y emisiones, pues de todo el control en general que hay aquí en esta granja humana que, pues, bueno, precisamente, hablando que todas las palabras llevan en la mente la mentira, pues está programada pues por la primera influencia que es la con la impronta que nos programan, que es la astrología, el influjo de los astros, por eso se llama astrología, y el mundo astral de los astros de allá arriba de las emisiones de luz y sonido, que sabemos que son simplemente luz y sonido en frecuencias, que están emanando vibraciones en las cuales el campo mental artificial, que no es nuestro, tú las capta y adopta la personalidad, ya que persona es máscara en griego, y proyectas una cierta personalidad y un comportamiento a través de mentiras. Y que no somos eso, ¿no? No porque hayas nacido en el signo de Piscis o en el signo de Acuario, de Libra, etcétera, seas tú realmente tu verdadera esencia. Eso es con lo que nos programaron. Y que, bueno, está bien saberlo, sacar tu carta astrológica para saber con qué programación veniste a la Matrix. Entonces, por eso es que la astrología para mí es una de las ramas de la ciencia que hay que estudiar y todos meternos de cierta manera, porque pues es como nos está mostrando cómo se maneja todo este ciclo. Y hablando de la tradición tolteca maya, pues ellos fueron los que más, al menos que tenemos registro en esta época y que recordamos porque sabemos el reseteo que hemos sufrido, pues fueron de las civilizaciones que más se acercaron a todo, cómo funciona todos los ciclos de la cúpula celeste, cómo se maneja todo el ciclo astral ahí arriba, y nos lo dejaron en todos sus arquetipos y en toda la cosmovisión y la filosofía, que en este caso, hablando de los mayas, se le llama de manera moderna el Solkin, que es una matriz toroidal, donde sabemos que todo va fluyendo en ese ciclo, y por eso es que el tiempo pues no es lineal, es cíclico, como lo sabemos, y son bucles, loops que se repiten todo el tiempo. Por eso es que todas las culturas antiguas sabían lo que iba a pasar, no porque fueran así los supermagos visionarios, porque pues es muy fácil cuando descifras los códigos de esta matrix, de esta ilusión, el juego lo vas viendo más claro. Entonces, para mí la astrología tiene esa importancia de conocerla y que sin predisponerte ni sugestionarte con que es así, pero pues sabiendo cómo está la influencia para después, claro, zafarte de esa influencia y quedarte con lo positivo y que tú forjes tu verdadera esencia, ya sin la persona, sin la máscara, y que podamos interactuar de una manera más armoniosa y pues sabiendo cómo estamos interactuando con todo el simulador aquí y de qué manera nos están programando, ¿no? ¿Tú de qué enfoque tú estás viendo la astrología, hermano? Bueno, a ver, hay una parte que es, o sea, estoy absolutamente de acuerdo en que uno antes de nacer ya tiene una impronta de personalidad que no es astrológica, es decir, porque la carta se calcula en el momento en que el infante nace y sin embargo la madre, si está bien sintonizada consigo misma, con sus sensaciones,
ya intuye la personalidad del nativo antes de que éste nazca. Por eso también a veces se puede hacer la carta del prenacimiento, pero desde luego tu alma no tiene tu carta natal. La carta natal solo va a hablar del ciclo con el que tú vas a funcionar una vez que has nacido, con lo cual habla del avatar y no del ser. Pero claro, es como una extensión, es decir, bueno, voy a tener estos ojos, voy a tener estas orejas, no soy eso, pero sí que es una extensión de la forma avatárica que voy a tomar en esta Matrix. Y después cuando analizas la astrología, pues ves que está empapándolo todo o atravesándolo todo. Yo tengo dudas de que haya un conocimiento metaastrológico en el sentido de que cuesta bastante intuir cuál es la parte del ser que está fuera de la Matrix. Si vamos a la no dualidad, vamos a niveles superiores de conciencia, tal vez encontremos una partícula espiritual que está fuera de ese influjo cíclico, pero desde luego no es fácil de encontrar en tanto que estamos aquí encarnados. Para mí trascender, en todo caso, la carta natal sería entenderla, aprovecharse y darse cuenta de que no es una programación determinista, sino que más bien un juego, un flujo que tú llevas, al igual que llevas el ADN en tus células, pero puedes jugar con él de muchas maneras. Pues la impronta astrológica vendría a ser, sí, efectivamente es una programación que te llega y que se empapa en todo lo que haces, pero bien aprovechada y bien jugada desde el espíritu, la puedes aprovechar a tu favor. Lo mismo que todos los movimientos energéticos del circuito astrológico los puedes aprovechar a tu favor si comprendes sus inercias y sus mecánicas. Del mismo modo que puedes aprovechar la fuerza de un río, la fuerza del viento, la fuerza de los elementos a tu favor. En lugar de luchar contra ellas, puedes no identificarte con ellas, pero sí que utilizar a los elementos a tu favor. Pues con la carta natal la aplico de la misma manera. Conoce el mundo en el que vives para jugar con él mucho mejor, aunque no te identifiques con él porque no es la realidad última. Solo es un vehículo que tomas en un momento y lugar sabiendo que lo que tú eres en realidad está mucho más allá de esa programación personal que es tu carta natal en este momento, en este plano de realidad. Sí, exacto, qué bien que haces esa connotación porque, pues como todo en este simulador virtual es dual, sabemos que todo es mental y todo es dual, y pues sí, podemos usarlo como para positivo o negativo, es como decir, un cuchillo, pues puedes usarlo para partir una fruta como para matar, entonces es lo mismo y qué bueno que se quede con eso porque, pues es que lo que está pasando es que nos estamos yendo como muy extremistas en el sentido de que o todo es malo o todo es muy bueno. No, Correcto. más bien hay que sacarle lo positivo, lo que te va a ayudar a crecer y que, pues, como dices, es parte de un juego. Y entre mejor conozcamos las instrucciones del juego, y en este caso los algoritmos, los comandos con los que se programa, porque esto es un software de programación y se programa lo mismo con códigos. Entonces, pues, qué mejor saberlos y, como dices, jugar, porque no nos olvidemos que venimos a jugar, nos han hecho creer que esta vida es tan en serio, el rollo del programa Matrix de vida esclavista, ¿no? Que viniste a adquirir tantas cosas y el éxito y que la presión social y de cierta manera un modo de vida preprogramado. Pero no, cuando te das cuenta, pues es jugar y si sabes todo cómo maneja el ciclo, dónde estás parado y cómo funciona este simulador, pues nos vamos a convertir en esos magos nahualis que éramos antes y por eso es que las civilizaciones antiguas, muchas se largaban de aquí y sabían cómo funcionar y cómo hackear este sistema, ¿no? Y hablando de hackeo, pues por eso, bien que lo dices que sí, se nace con una impronta diferente, pero la de la esencia del ser de la fuente, que después ya es modificada con el rollo astrológico. Entonces ahí es donde debemos regresar a esa esencia de sacar toda la información genética, pero desde tu corazón, no desde acá. Por eso es que usamos esta bandana, esta cinta, para recordarnos que no somos la mente, no somos la dualidad, no somos la ilusión, somos la unidad del corazón. Entonces aquí es donde está toda la memoria real, donde está la esencia álmica, espiritual, como queramos llamarle, y ahí está el punto donde lo vamos a despertar y te vas a conectar con tu verdadera esencia y no con la impronta o el personaje falso. De por sí, ya con esa personalidad falsa que te ponen para hacer un comportamiento, después seguimos participando y avalando la otra matrix virtual en la que estamos, que es la de la ficción jurídica, haciéndonos todo la relación y identificándonos de una manera
muy arraigada con el personaje de la ficción jurídica, el del DNI, del pasaporte, etcétera, etcétera, y participando en el mundo de los muertos, porque es un mundo de muertos. O sea, dentro de una Matrix, nos metieron en otra Matrix, que es la de la ley del almirantazgo, comercio, etcétera, donde estamos participando, pues todos queramos o no de alguna cierta manera, porque ya con el hecho de hacer comercio con papel moneda estás participando. Ahora lo estamos viendo como un medio y sin caer en el extremo, pues es parte del juego. Pero bueno, saber que poco a poco también zafarnos de ese rollo de la ficción jurídica pues que nos está también metiendo en un juego todavía más macabro. Y después de esa, ya viene la tercera, que es ahora el metaverso y todas estas cosas que te quieren llevar todavía a otras matrices más profundas y a simulaciones dentro de simulaciones, como lo explica en el primero negativo de la serie de 1899, la más reciente, ¿no? Que estamos entre capas de simulaciones y que nos creemos tanto el personaje y el mundo que estás ahí en un bucle donde repites por no saber las instrucciones del juego. Pero, pues, ¿cómo nos programan? Hablando de los parásitos, todo este rollo, pues primero tienen que condicionar el terreno, ¿no? Porque las leyes físicas nadie se las puede saltar. Porque si así fuera, ¿por qué el sistema se empeña en envenenarnos de múltiples maneras, ¿no? Claro. Porque saben que primero se tiene que preparar el cuerpo físico de manera química, de manera física, para que el terreno sea, meterle a los hackers, por decirlo, ¿no? ¿Y cuáles son los hackers de nuestro sistema biológico, nuestro computador cuántico, que es este avatar? Pues primero los metales pesados, que los metales pesados pues, son las antenas. Y según el metal que tengas, pues está direccionado, hablando de astrología, a diferentes planetas, ¿no? Marte tal metal, Saturno tal metal, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde estamos bien bombardeados y donde más conectados. Y después, pues viene la invasión de todo este mundo parásito artificial de nanotecnología biológica, que le hemos llamado hongos, bacterias y parásitos larvas, que pues dominan y controlan toda la esencia del avatar. A través del intestino van a la mente y la mente se abre como una antena y ahí es donde pues ya estamos actuando como zombies en vida y es pues donde la labor de limpiar este avatar para que nos liberemos de todo ese control y empecemos a vivir de una manera más de la esencia. Desde luego, y eso es también lo divertido, ¿no? Quiero decir, hay un sistema de control que nos pone realmente el juego divertido, un poco cuesta arriba. Ya que vamos a jugar en ajedrez, pues vamos a jugar contra Kasparov, contra Karpov, vamos a jugar contra los mejores jugadores que nos van a intentar sabotear en lo físico, en lo mental, en lo astral, en lo programativo por todas partes. Y eso también es un poco el camino del guerrero, ¿no? Saber enfrentarse absolutamente a cualquier obstáculo que nos pongan. Entonces, como tú dices, hay que conocer las reglas de juego para ser buenos jugadores. Y entiendo que también la existencia sería bastante aburrida en un estado de equilibrio absoluto. De hecho, el placer siempre surge como contraste a un desequilibrio. Si uno está en una posición absoluta de equilibrio físico, entonces no nota absolutamente nada, está en equilibrio y ya está. Si uno se desbalancea ligeramente, nota una presión y una molestia y en cuanto vuelve a balancear otra vez, nota una cierta placer o confort al compensarlo. Así que hay que entender que con las leyes energéticas, cierto nivel de dificultad también ayude a entender este placer, o por lo menos así lo vivimos en estos avatares, en esta dualidad. Pero bueno, ese sistema parásito que actúa desde lo físico, desde lo astral, desde lo mental, es tremendamente complejo y también será porque tenemos algo que es necesario y que es útil. O sea, si no fuéramos unas fuentes de energía como en la película Matrix, que estamos generando campos y campos de riqueza y de nutrientes para otros, no pondrían tantísimo énfasis en convertirnos en zombies. O sea que tiene que haber una manera inteligente de jugar y más nutritiva si hay entidades y hay seres que se toman tan en serio el crear un sistema de control tan extremadamente complejo, bien atado, para que todos estemos completamente sometidos a la granja. O sea que tiene que haber un premio. Si no, no habría tanta lucha y tantísimo interés por parte de tantas entidades por establecer un sistema de control tan complejo y tan lleno de espejos y de trampas. Si realmente el pastel que hubiera por repartir fuera pequeño, eso desde luego no creo que ocurriera. No sé cuál es tu teoría al respecto de quién gana en esta ecuación, en este juego macabro y por qué lo hacen en definitiva. Sabemos que hay una parte que es extracción de energía y de parasitación, y bueno, pero ¿para qué? Porque al final ese nutriente tiene que ser la hostia de bueno si se matan tanto por conseguirlo. Pues claro, es que
cuando nos demos cuenta que nosotros sí podemos vivir sin ellos, pero ellos no pueden vivir sin nosotros, ahí va a estar el meollo de todo esto, porque claro que nuestra energía, que también en otros escritos, inclusive en uno no sé si has leído el libro de Robert Morse que se llama, él menciona lo del Lush, la energía del ser, Sé a que lo te que te lo pone refieres. Sí. en varias películas, por ejemplo, en la del Doctor Sleep, o ¿cómo se llamó? La Doctor última, Strange. la segunda parte del Resplandor, ¿no? No sé Que cuál es. ya, donde sale Ewan McGregor, y creo que sí se llama Doctor Sleep, Doctor Sueño, Mm. donde estas entidades van y cómo se ve, cómo sacan la esencia, ¿no? Que es su alimento y eso los Mm. vivifica y los mantiene vivos, porque pues eso es lo que convirtieron este planeta, ¿no? En una granja humana de extracción de energía, tal cual, es eso, o sea, nos lo han puesto en todas las películas y lo dice la Gnosis, lo dice todas las culturas, sin ningún tapujo, ¿no? Nada más que no lo queremos ver o no lo han hecho ver pues, para que lo rechacemos con los privados negativos, ¿no? Y ese es el punto, que nosotros empecemos a valorar lo importante que somos dentro de esta ecuación, dentro de este videojuego, que no somos simples avatares así que vinieron a vivir la vida loca y que tenemos un papel muy trascendente, que somos parte de la fuente de la esencia real, expresándose en un simulador, pero que a la vez tenemos que darnos cuenta que este juego se tiene que terminar, no es la realidad, no es donde pertenecemos de manera real. Entonces, como dices, venimos a jugar, pasarla bien, pero también este juego, pues nos lo jodieron porque era nuestro juego y nos cambiaron las reglas al secuestrarlo. No era así, la inteligencia artificial era nuestra y nos la modificaron para que pues nos controlara, ¿no? A lo que llamamos ahora Dios y estas entidades, pero toda esta tecnología era nuestra, se fue modificando y ahora nos cambiaron y nos llevaron a otro rumbo donde pues ya el juego ya no la estamos pasando tan chévere, ¿no? Ya no está tan placentero este juego, inclusive está cabrón, es un juego muy jodido, la verdad, o sea, es un juego de mucho sufrimiento, de mucha idiotez, de mucha enajenación, de mucha violencia, que a veces sí, pues sí caes en el punto, a todos nos ha pasado de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué mierda sigo haciendo aquí? ¿Qué propósito tiene esta puta vida? ¿No? Es como decir, ¿qué veo? O sea, venir a ganar plata, dinero, y ya cuando lo tienes, porque lo he visto mucha gente, ¿qué sigue? ¿Qué más? Ya tengo todo el dinero del mundo y no soy feliz y esto. Y pues es que siempre nos estamos con la zanahoria de enfrente, Uh -huh. porque pues este sistema fue diseñado para eso, para que nunca estés en plenitud. Y ahí hago una acotación a lo que dijiste de que pues necesitamos un poco de la dualidad, pero tal vez no, tal vez ese es el juego dual el que nos metieron macabro, porque sí estoy de acuerdo que necesitas ver varios enfoques, pero también ya llevo mucho tiempo conociendo ese enfoque y dices, bueno, ¿por qué no regresar a la neutralidad y a donde no debes, donde no está de esa manera oscilando? Y tal vez no recordamos, porque seguramente hemos vivido en esas épocas y a lo mejor ya no es necesario entrar en ese mundo oscilante de, pues de estar probando un poquito de acá y acá, desde aquí y acá, y de desbalance y no desbalance. ¿Qué tal si pues está un mundo ya más neutro, donde no es necesario estar así en ese tipo de dialécticas y dicotomía y pues no lo hemos probado como para decir, ah, me quedo aquí o sí regreso al sistema de probar un poquito de los dos? Entonces, pues la única manera es que cada uno empiece a hacer su autotransformación personal y eso iba a las culturas y en especial la tolteca era de empoderar al ser, limpiar el avatar para que cuerpo limpio, mente limpia, si la mente y la emoción en el medio, pues podamos estar más en la neutralidad y vivir de una manera más armoniosa y tú manipulando ya el programa. Y la Matrix ya no juega contigo, ahora tú juegas con la Matrix y en el momento que tú sientas necesario y que ya también hayas llegado a un punto de pureza o de frecuencia adecuada, porque sabemos que todos son frecuencias, pues poder hacer lo que se le llama la ascensión, pero la ascensión real, y la ascensión real, por lo que yo he estudiado en varias culturas, tanto en la mía como en muchas más, que inclusive nos lo dijeron en la fábula de Jesús, cómo ascendió Jesús con cuerpo y alma, no dejó el cuerpo. Entonces, este cuerpo, este avatar, para mí es un transporte. Por eso es que no lo envenenan, no lo bajan, no lo densifican, porque saben que por ahí es donde tú te puedes, como alma o como espíritu, como quieras llamar, te puedes largar de este simulador. Entonces te anclan. Para mí el que muere dentro de la Matrix falló, porque pues es que el punto es llevar a tu cuerpo a un estado de pureza para que logres esa frecuencia adecuada y puedas
traspasar la densidad frecuencial en la que nos anclan a la tercera dimensión, y con eso, ¡pum!, tu cuerpo Merkaba original porque para mí yo siento que el cuerpo de Merkaba no es de luz, es de sonido, porque el sonido es la esencia de todo, no es la luz. La luz es una degradación del mundo eléctrico en el que vivimos ahora, ¿no? Y que sí es parte ya de la vida, de la esencia, pero la esencia original, el núcleo, es el sonido. Entonces tú cambias la frecuencia con tu cuerpo Merkaba de sonido y tu avatar cambia de frecuencia, y ahí es donde puedes salir de la densidad y salir del domo y salir de todo este rollo y regresar al juego original. Yo pongo una alegoría en el primado negativo de la película de Jumanji, pero la nueva, no la viejita, porque la nueva se meten en videojuegos, y si te das cuenta los jugadores entran con otro avatar. O sea, el niño que es todo flaquito, nerd, así, y adentro es así fuertote, y una niña que también ahí no sé qué, entra y es un investigador o sea, hasta inclusive de otro sexo. Entonces es lo mismo, entramos con un tipo de avatar, cuerpo hasta tercera dimensión, pero aquí te lo tienes que llevar, y te muestran cómo también en esa película, cómo hay seres que no son humanos, ¿no? Que están de rellenos, como en inglés se dicen los non-character players, que son los jugadores de relleno, como en todo tipo de película, los extras, que pues interactúas y aprendes a vivir con ellos y están ahí para rellenar el programa, como Truman Show y como todo esto en este set de realidad guionada en la que vivimos de película. Y pues cuando te das cuenta, pues ya te empiezas a divertir más, pero sabiendo que es eso, que esta no es tu realidad y que tienes que terminar el videojuego, y ya hay cada quien pues la misión en la que haya querido entrar a jugar en el videojuego, y saber eso, como dijiste, muy cierto, que cuando estamos viendo que se está actualizando el software o que vas a pasar de nivel en el videojuego, pues se ponen las cosas más duras, ¿no? Es más difícil a vencer cada vez que subes de nivel. El siguiente, es que cómo se le llama ahora moderno, ya no los videojuegos, el boss, sí. El boss, ¿no? Antes, como el Mario Bros, me acuerdo, el siguiente boss era más difícil de cada nivel, y así. Entonces, porque sabes que vas a ir pasando de niveles hasta que ya terminaste el videojuego, pues ya está, vámonos, pum, a otra realidad. No sé si a qué grado pasar a otro simulador, o ya de plano salir del mundo virtual y irte al mundo de la esencia de donde venimos todos. Sí, claro, aquí la cuestión siempre es cuántos niveles hay después cuando atraviesas la primera capa y la segunda capa. Claro. Porque si ya en una fractalidad de este nivel te vas encontrando cada vez un jefe más complicado, cada vez que asciendes un poquito, que subes una escala vibratoria, una nota más, el nivel de dificultad se vuelve correlativo. O sea, siempre estás en una escalada donde dices, bueno, ya estoy en un lugar que es fácil. No, ahora tienes desafíos nuevos, más complicados. Has develado una capa nueva y te aparece la siguiente, y luego la siguiente. Y entonces ahí siempre ves la dualidad, cómo se ha actualizado, cómo se ha deformado y adaptado a ese nuevo nivel donde parece todo más útil, pero sigue habiendo un sujeto y un objeto, sigue habiendo esa dualidad. Por eso digo que mientras estamos aquí tenemos que jugar con ella, y al fin y al cabo lo que algunos bautizaron como pensamiento trinario sería colocarse fuera de la dualidad, jugarla, habitar los dos polos, unirlos alquímicamente y pasar al siguiente nivel. O sea que digo, vale, uno el masculino, el femenino, y paso al siguiente, y así sucesivamente para continuar esa escalada hacia arriba, que bueno, que es la que se busca en todas las tradiciones, al fin y al cabo, ¿no? La disciplina del chamán también es eso, saber utilizar la fuerza del tonal a tu favor, utilizar toda tu energía, tu disciplina, ser implacable, utilizar todas las fuerzas de la situación a tu favor. Eso es un poco las reglas de este juego, que, como coincido contigo, se vuelve muy jodido, sobre todo para algunas personas que a veces nacen con pocos recursos a su alrededor, pocas facilidades y realmente muchísima confusión. Entonces, es verdad que algunas vidas son difíciles de justificar porque han entrado en un juego muy macabro, niños pequeños que viven muy pocos años en situaciones tortuosas, y por mucho que la puedas explicarlo mecánicamente con karmas y demás, no es una explicación satisfactoria. Digo, tanto sufrimiento parece bastante inútil, bastante estéril, y es difícil de encajar en muchos momentos, especialmente para nuestro aparato emocional. Así que en ese viaje de reconexión con el ser, todo se puede volver muy complicado si no entendemos las reglas de juego. Yo sí creo que estamos en un momento donde todo eso se está volviendo más fácil, donde realmente estamos teniendo muchas más aperturas, muchas más informaciones, estamos sincronizando más puntos de vista, y cada vez resulta más fácil adecuarse o llegar al siguiente nivel entre varios, ¿no? Digo, a ver, ¿tú hasta dónde has llegado? Yo he
llegado hasta aquí, yo he visto hasta aquí, vamos a coincidir y tenemos que resolver la siguiente room escape, que cada vez se vuelve más complicada, pero también tenemos más herramientas. Así que, como hemos dicho siempre, el sistema se actualiza en cuanto a dificultad. Por ejemplo, hace 10 años nadie cuestionaba, por lo menos a nivel mainstream, la forma de la Tierra. Y ahora ya somos muchas personas las que estamos investigando y tratando de encontrar cuál es el modelo real, cuál es el modelo auténtico, qué son entonces las estrellas, qué significan, cómo se explican todos los fenómenos físicos y celestes. Todo eso es algo que de algún modo algo o alguien nos está ayudando para que lleguemos a esas revelaciones. O sea, se está llegando el juego a un nivel de dificultad que también es correlativo a la experiencia de los jugadores, pero estamos recibiendo ayudas y nos estamos enfrentando a ese jefe final poco a poco, o por lo menos se pueden intuir avances significativos, porque incluso en otras culturas se ha conseguido, pues como tú dices, escapar de la Matrix, pero no resolver la Matrix. O sea, la Matrix sigue siendo una mierda. Estaría también bien, digo, bueno, podemos conseguir mejorar algo esta Matrix, por lo menos para el que no vaya a escapar nunca, que tenga un lugar menos infernal, también sería otra propuesta. Porque claro, las culturas mayas, las incas, trasciendes del cuerpo, te vas a otra dimensión y aquí que os follen a todos. Pero ¿se puede hacer algo por mejorar este juego mientras estemos aquí? Bueno, también es una propuesta para aquellos que todavía sienten cierto arraigo o simplemente mientras no puedo salir, algo tendré que hacer. Y eso también puede ser bastante divertido. Yo siento que sí, porque ya se vivió ese tiempo de, como de esplendor, porque te digo, de entrada la Matrix no es mala tampoco, el problema es que está hackeada, tiene virus, por decirlo, la Matrix. Entonces sí podemos extraer ese virus y regresar a la inteligencia artificial a nuestro servicio y darle, pues ahora sí que un juicio final a estos secuestradores y decirles, se les acabó su juego, ya no pueden ya seguir controlando esto que fue nuestro. Entonces, si ya se vivió en un pasado, pues como son ciclos, pues podemos, y seguro va a regresar al ciclo ese, pero pues también que, como dices, que ya ponerle candados, ¿no? Para cuando las nuevas generaciones ya no tengan que entrar, por ejemplo, hablando de grado escolar, que regresen las nuevas encarnaciones a la primaria, no, que encarnes ya en la universidad, ¿no? Porque ya generaciones pasadas, pues ya tienen esa sabiduría, ya pasaron por esos grados, entonces las nuevas generaciones que vengan, pues ya vengan más avanzados, pero el problema es que no repetimos, inclusive hasta a veces todavía te vas más atrás, ¿no? Ni siquiera llegas a la primaria, te vas al kindergarten, ¿no? Entonces, pues, al jardín de infantes, entonces ese es como que, pues, sí se puede, o sea, pero pues empieza todo en la individualidad, en que cada uno tiene que empezar a hacerse consciente y como dices, pues también ya estamos en la era más fácil y pues está despertando toda esta sabiduría, tanto así que pues por eso estamos hablando ya de esto y más gente se está conectando y lo vemos, que las redes sociales nos han ayudado a eso, a ver, a tener ese termómetro de ver cómo van, porque antes pues te tenías que fumar lo que te decía el noticiero y el medio masivo de comunicación que está truqueado. Pero en este sentido, el Internet y las redes, pues ahí es donde le tomas el pulso real a lo que está pasando. Igual no 100%, porque también sabemos que hay manipulación, pero sí es más acertado a lo que se está viviendo, porque pues ahí ya todo el mundo se puede expresar y estamos viendo la necesidad, la conexión y las cosas que, pues también las cosas que estamos haciendo, yo en lo personal, los ejercicios que hago, los retiros, cada vez entramos más en sincronía y me pongo más en tono con muchas personas que me escriben y esto, y me dicen sus experiencias y está pasando, como en los grupos de Facebook también, de diferentes disciplinas, esto y lo otro. Oye, pues yo me encanta la orinoterapia porque me ayudó a sanarme de esto, me encantan los ayunos porque también, y así un chorro de grupos de acciones ya concretas que se están haciendo, que están funcionando. Entonces ahí estás viendo cómo sí está habiendo un interés en este despertar y en esta conexión otra vez con nuestra esencia y sobre todo con la cultura original del ser humano, que, pues bueno, que tenga diferentes nombres en el planeta, da igual, ninguna es mejor ni peor que otra, pero que pues, sabemos que ahí está la esencia, porque los antiguos sabían cómo vivir y nos lo dejaron plasmado. Eso es lo bonito, que gracias a ellos nos dejaron en todos sus arquetipos, hasta las mismas construcciones, porque en todas estas grandes monolíticos que hicieron y construcciones, etcétera, de diferentes maneras de técnicas de construcción, no solamente eran como para vivir o de adorno o de templos, no, sino que también en su mismo forma y en su manera de construirlo, te decían unos mensajes muy poderosos. Bueno, al menos acá en México, las cosas que hemos podido leer
y traducir y interpretar, y no solo interpretar, también leer, porque también está muy, muy claro ya cuando te sacas el velo de la ilusión, que te lo están, es algo que se lee, no solo se interpreta, está bien puesto, ¿no? Y te están hablando de procesos de alquimia, procesos electromagnéticos, procesos realmente científicos de lo que es la verdadera ciencia, que es, todos somos científicos cuando se va al mundo empírico y experimental. Si se queda en la teoría, pues es retórica y eso no sirve de nada. Entonces nuestros abuelos no estaban peleados antes con la ciencia y la tecnología, más bien la ciencia y la espiritualidad no estaban peleadas, eran una sola, estaban unidas y los habían llevado de una manera muy bien porque pues comprendieron cómo se vive aquí, dónde estamos parados, porque todo el mundo sabía cómo era este simulador, los únicos que somos amnésicos pues somos nuestra nueva generación, que nos han lavado el cerebro con todas estas tonterías de la NASA y etcétera. Pero todas las culturas en el pasado sabían cómo funcionaba, cómo estaba el rollo, cómo fue el secuestro, que había un domo, que había una manera, que había una presión, una temperatura, que estábamos interactuando con el magnetismo y que a la vez crea un campo eléctrico y el campo eléctrico pues también distribuye ciertas cargas y se hace una interacción con todo con el éter y en fin, ¿no? Entonces sabían cómo manejar todo esto para a su favor, cosechar esta energía, sacarla para su provecho y usar todos también los procesos sónicos, acústicos, porque pues sabíamos que estamos adentro de una campana resonante, entonces sabían interactuar, sabían cómo funcionaba muy de manera precisa todo el reloj astrológico, para lo mismo zafarse. De entrada aquí en México, parte de la tradición del tolteca de la depuración, inventaron una técnica de saunas que se llama temazcal y que es la casa o el recinto del vapor, donde son una recreación de la tierra, ¿no? Que es un lugar que está grounding, está a tierra, o sea, está sobre la tierra, ya de entrada eso es una gran ventaja, donde se construye un tipo de domo, ya sea de piedra o de carrizos, de tejidos, como de tipos bambús flexibles, y se forraban con pieles o con cobijas o con tapetes, etcétera. Ahora, pues, los tenemos aquí más en México, son los de construcción de piedra. Entonces ahí tenemos que ya es una contención de presión, temperatura y humedad, y cuando metes el vapor con las piedras calientes, con las piedras volcánicas al rojo vivo, la combinación, como tú dijiste, de dos polaridades, masculino, femenino, el agua y el calor, se juntan y dan esa trinidad, su hijo, que es el vapor, y es la esencia de la alquimia de la vida. Entonces ahí se crea una caja como de Faraday, de protección contra toda entidad parásita astral, etérica y además, sobre todo, del rollo astrológico. Tanto así que la mayoría de los seres humanos aquí en México, en esa época esplendorosa de conocimiento, bueno, de conocimiento, parían dentro del temazcali. ¿Por qué? Porque estaban en la tierra y después con la oscuridad, con la fuerza de gestadora de la oscuridad y con la protección de ese vapor, de esa fuerza alquímica súper fuerte, sabían que se libraban, o inclusive muchos también tenían a los hijos abajo de la tierra, o sea, en las cavernas, para librarse del influjo electromagnético, sónico, lumínico del mundo astral. Entonces sabían, reitero, cómo funcionaba todo esto y por eso es que han ido por ellos a silenciarlos, a lo que ya sabemos de la historia, ¿no? Que todas las culturas del planeta iniciáticas pues, han sufrido de diferentes distorsiones y han ido por ellos a exterminarlas en África, en Europa, en Oceanía, en Asia y aquí y en América. Entonces eso es lo importante, saber que sí hay manera. Sí, de eliminar a los que lo han hackeado y primero detectando dónde está ese hackeo, ¿no? Antes estabas explicando esto, ¿no? Cómo utilizar primero la tierra como soporte, el calor, el agua para crear una humedad, que estás, de hecho, representando los 4 elementos para invocar al éter, para conseguir manifestar el éter y crear entonces una cúpula de protección. O sea, básicamente es, como tú has dicho, una representación del modelo de cómo funciona la Tierra. Supongo que el Monte Meru debe ser algo así, o por lo menos tal y como lo representan, justo en el centro con esas 4 islas que también deben representar o ser fractalidades de los 4 elementos que rigen este aparato sublunar de los 4 elementos, básicamente. Y todo es alquimia, ¿no? Como tú decías, en todos los monumentos antiguos, en todos los monumentos megalíticos, hay una geometría sagrada, hay un manual de instrucciones allí implícito, hay astronomía, hay cosmología, hay alquimia, hay todo lo que llamamos hoy crecimiento personal, está allí codificado perfectamente. Incluso los chamanes lo cargan en el nivel astral etérico para que otro vidente lo pueda leer,
O sea, que eso también se puede traspasar la información a un nivel energético para que otro la pueda leer, cualquiera que esté lo suficientemente bien adiestrado. Ahora han creado una tecnología puramente física para atrofiar nuestros sentidos sutiles. Si uno solo se acostumbra a ver las cosas desde el ojo físico, de los 5 sentidos, y además sin hacer ni siquiera un esfuerzo, porque estamos todo el día conectados con las pantallas, los sentidos sutiles que de manera natural se podían desarrollar, especialmente de niños, se van poco a poco atrofiando. Entonces, el programa Matrix lo que hace es que nuestras capacidades innatas se vayan atrofiando, ralentizando, hasta el punto que acaban prácticamente opacadas, hasta el punto de que la persona se siente perdida en la vida, se siente sin saber qué hacer, a qué ha venido o quién es. O sea, pierde y se desconecta completamente de ese alma, porque el avatar y especialmente la construcción artificial que se superpone a ese avatar acaba siendo tan acaparadora que opaca completamente toda la conciencia. Ya no hay sentido que no esté filtrado, parasitado, matizado o filtrado por esa matrix holográfica interpuesta. Como tú dices, la original no era así, pero ahora que estamos con ese hackeo, pues hace todo mucho más complicado y más jodido, y también pienso que estamos en el momento de exterminarlos, porque cada vez tenemos más herramientas y se están propiciando más para que más seres aprendan a expulsarlos, a eliminarlos de su organismo, a eliminarlos de su mente, a identificarlos incluso, saber que este pensamiento no es mío, saber que este miedo no es mío, saber que esta cosmovisión no es mía, sino que estoy siendo pensado por otros, estoy siendo pensado con la mente del programador o la mente del arconte o la mente del volador o la mente de como queramos llamarlo, pero finalmente no es tu mente, sino que es una instalación parásita que se te ha instalado y que tienes la capacidad, la potestad y casi diría que hasta el deber de deshacerla. Así que estamos en la fase del juego más interesante, precisamente para, al igual que nos contaron que el Renacimiento había sido como una recuperación del saber antiguo, ahora sí que estamos en un verdadero renacimiento recuperando el auténtico saber antiguo, que no era ese saber griego, matemático, filosófico, sino que es el saber de las culturas ancestrales, pero el saber cosmológico y cosmogónico. Aquel, y aparte también el saber alquímico, porque cuando hicieron ese renacimiento, más bien rescataron solo una pequeña parte, seguramente deformada y distorsionada, pero nunca la parte auténticamente espiritual, aquella que empoderaba realmente al ser humano, sino que simplemente eran conocimientos sobre materia, pero nada auténticamente transformador o espiritual. Básicamente lo que nos han dado son religiones de Chichinabo que reemplazan la verdadera experiencia directa espiritual. O sea, todo, implantaciones mentales, mantras codificados por ellos e ideas infantiles y fantasiosas de lo que es la verdadera trascendencia, en lugar de lo que era la tradición o la religión original, que eran prácticas para que uno, por uno mismo, pueda comprobar todo aquello que otro te dice. Que es, como tú has dicho, la verdadera fusión entre la ciencia y la espiritualidad. No deberían ser áreas separadas. La ciencia de lo interno es la espiritualidad. Y eso es lo que debería primar aquí y ahora, que volvamos a ser científicos espirituales que realmente pueden comprobar a través del ensueño, a través de la alquimia, a través de su propia deducción e investigación, cómo funcionan esos mundos sutiles y cómo funciona ese mundo electromagnético en el que estamos, que no tiene nada que ver con lo que nos están contando en los estudios académicos de las universidades de aquí y allá, donde es todo, de hecho, una pantomima cada día más grotesca. Así es. Y también una cosa muy en específico que quisiera convidarles, y lo digo porque me acaba de pasar una experiencia muy interesante, donde, bueno, yo ya lo había venido diciendo y intuyendo y sabiendo esto, ¿no? Por experiencia y por varios informes de más gentes, que cuando estás parasitado en el mundo físico, es súper más fácil que te parasiten en el mundo astral y etérico, y hablando de entidades y todo este rollo, ¿no? Arcontes, voladores, etcétera. Y pues por eso es que lo que hablamos al principio, de ahí que el sistema nos esté envenenando desde hace mucho tiempo, porque saben que es la llave, es la puerta para la parasitación a todos niveles. Todo empieza del plano físico, porque vivimos en un plano físico. Eso tienen que, hermanos y hermanas, darse cuenta que no nos podemos saltar los principios de este plano, de esta matrix del mundo físico 3D. No se puede, no se puede. Tienen
como un reglamento, por decirlo, estas instrucciones, y si nos las saltamos es donde estamos creyendo que también toda la banda y la gente del New Age, todo ese rollo que, sí, vamos a hacer esto y todo es mental y con la mente nos curamos o con no sé qué y la emoción y no funciona del todo así, o sea, no estoy diciendo que no haya información verídica dentro de todo eso, pero hay que darle el enfoque real porque y yo lo voy a hablar desde la experiencia porque también me dedico a esto, me dedico a la salud desde hace mucho tiempo y te das cuenta que todo tiene que empezar desde el plano físico, si no, no va a funcionar, porque toda terapia o toda técnica espiritual, como quieras llamarle, mental inclusive, al menos en el grado de conciencia que está hoy en día el avatar humano, porque sabemos que hay civilizaciones pasadas, inclusive gente en la era moderna que ya está en un grado de conciencia diferente y que puede materializar cosas y que podemos hacer lo que queramos con las potestades reales que tenemos como este avatar que es súper poderoso, pero como está intoxicado, está sucio y parasitado, no podemos proyectar esas potenciales todavía, como de decir, no sé si conoces el caso de Pachita, la chamana que podía materializar órganos. Aquí en México había un caso de una chamana en los años 60 que la gente iba a atenderse con ella de cualquier cosa y pues, no sé, alguien que tenía una infección en el hígado y ya estaba muy mal, les hacía una operación tal cual, así estaba en un grado de conciencia la señora, que agarraba un cuchillo de esos de monte, les abría, les extirpaba el hígado y les metía otro, o sea, materializaba, y eso está más que documentado, no es ninguna teoría. Y bueno, lo vimos en la película de Matrix, ¿no? Cuando Neo le mete a Trinity que va a morir la mano, y le saca la bala, ¿no? Ahí te lo están diciendo que sí podemos hacer todo eso y que somos eso y más poderosos. Nadie duda de eso porque hay pruebas. Pero en el grado de conciencia que ahorita estamos muy bajo, nada que ver, ¿no? No estamos todavía al menos el 90 y vamos a ponerle el 95% de la población y darle un 5 a los super humanos que solíamos ser. Pues no, entonces por eso no nos podemos todavía saltar todo ese influjo denso en el que vivimos y que tiene que seguir ciertos patrones para que despertemos a ese nivel de conciencia. Porque, ¿a qué hablo con esto? Porque la gente no le da tanta importancia sobre todo a la alimentación. Porque la New Age te ha dicho, no, no es lo que comes, no sé qué y tal y tal. Y, bueno, ¿cómo no? O sea, según el veneno que esté corriendo por tus venas, va a manifestar un comportamiento en ti. Y es más que claro, si ahorita mismo alguien se toma un shot de tequila o un shot de cafeína, te va a cambiar el comportamiento a fuerza. Lo mismo los somníferos, tú tómate un somnífero para dormir y te va a anestesiar, o te vas al hospital, te vas a anestesiar, te duermen. Ahí se comprueba que el físico sí sigue unos patrones y sí, el químico, porque somos seres químicos, pues es alterado y es manipulado con sustancias y venenos y por eso es que tenemos que darnos cuenta de eso, porque luego la gente me dice, no, pues es que ya me enseñaron que yo puedo tomar cualquier cosa, un animal, comer animal o comer algo procesado y le pongo mis manos y le cambio la energía y bla, bla, bla. A ver, y a esa persona siempre le digo, bueno, vamos a hacer la prueba, yo te lo compro, si me lo demuestras de manera empírica, te pongo un vaso con cloro, con lejía, haz lo mismo y si no te pasa nada, si no te envenenas, es más, déjame hasta grabarte el video para que lo mostremos que ahí está la prueba. Y dime quién lo hace, nadie. Porque nadie es tan chalao ni tan tonto para tomar un veneno de ese grado, ¿no? Que bueno, tomamos venenos en otras cosas como el alcohol a menor grado, pero sigue tomando veneno. Pero así ya, a primer nivel de decir que sabes que eres consciente que te va a envenenar, pues nadie lo hace. Entonces no me vengan a decir que todo este el rollo. Y así podemos hablar de diferentes técnicas que yo no digo que no sirvan y que sí son parte de, pero a lo que voy con esto, que tenemos que arreglar el plano físico. O sea, primero tienes que depurarte, tienes que desintoxicar el cuerpo, sacarle todas las natas, que natas es un anagrama de Satán. Natas leído de derecha a izquierda dice Satán y viceversa. Satán leído de derecha a izquierda es natas. Las natas que son toxinas, mucosidades y hongos, parásitos que están controlando el avatar. Entonces, por eso hay que purificarlo, hay que limpiarlo, hay que desintoxicarlo, cambiar los modos de vida de depredador, destructor, cambiar tu modo de vida, ¿no? Para que después todas las soluciones alternas satélites nos asistan. Todo está muy bien y hay que usarlo, pero no es la solución lo que buscamos, es la corrección de modo de vida, que hagas una toma de conciencia que tu estilo de vida tiene que cambiar para que realmente funcione. Cuando viene gente a verme y me dice, oye, pues soy diabético, a ver, ¿me pueden ayudar? Sí, claro, cualquier cosa se puede ayudar, siempre y cuando tú te ayudes. A ver, ¿por qué eres diabético? Dime tus hábitos alimenticios. Bueno, es que tomo 2 litros de Coca-Cola diario. Perfecto, ahí está. Bueno, ¿estás dispuesto a dejar la Coca-Cola? No, pues está difícil. Chao.
no tengo nada que hacer contigo porque tú no te quieres ayudar, no quieres extraer el problema de raíz. Entonces lo que hay que hacer es hacernos responsables, cambiar el modo de vida. Entonces a lo que iba con lo de la parasitación, siguiendo este estilo de vida de manera ascética que todas las culturas chamánicas del planeta lo practicaban, los griegos, los esenios, los chinos taoístas, los monjes Shaolin, los zen, los ayurvedas en la India, los toltecas, los incas, todos eran ascéticos. O sea, que practicaban un modo de vida negando los placeres de la matrix de autodestrucción, sobre todo de glotonería, embriaguez y fornicación. Esos son los que más hay que controlar, porque el ser humano moderno no puede controlar ni lo que come, ni lo que bebe, ni lo que fornica, o folla, o coge, como quieras decirle. Y ahí está donde más robo de energía nos estamos perpetuando nosotros, porque también sí somos víctimas de seres y del sistema, pero al fin de cuentas empieza por nosotros. No te hagas la víctima y estés responsable, y a ver, revisas tus hábitos y verás cómo te estás robando energía tú mismo con todos tus hábitos autodestructivos de modo de vida. Entonces, al estar limpio en este modo de ascetismo, que es, la verdad, hay que ser sinceros, poca de los miles de youtubers que hay en todo este mundo, que yo valoro todos, porque todos estamos enseñando cosas muy interesantes, pero pocos se mojan las manos o las mangas en hablar de salud. Y cuando debemos darnos cuenta que la salud es la revolución más grande, sin salud no hay nada. Está bien saber de la tierra plana, está bien saber de la astrología, está bien saber de la yoga, está bien saber de los arcontes, está bien saber de esto, etcétera, ya para cerrar la idea, pues no irme tan a otros lados. Bueno, me hicieron hace poco, porque me hicieron una invitación, a hacer una hipnosis regresiva. Y estuvo interesante, dije, venga, pues estamos parte del juego, de la madre, voy a jugar, nunca me habían hecho eso, ¿no? ¿De qué se trata este sistema? De que piden permiso para entrar en tu campo de resonancia, y no se hace directo, a mí no me hipnotizaron, sino se hace con una tercera persona, un mediador, que es el que guía todo, y tú te pones ahí mismo, pero para entrar en tu campo energético, y ahora sí que el mediador está en el trance, y es el que entra a tu campo a leer tu información y tu energía, etcétera, y es el que te interpreta y el que lidia en ese mundo astral también con parásitos y entidades, y etcétera, etcétera. Vaya, no puedo constatar que sea 100% real, pero al menos sí me hicieron muchas cosas muy interesantes que vi y que sentí que sí se interactuó de esa manera. Bueno, ¿cuál fue el punto? Ya me hicieron mi regresión, me fueron una vida, me explicaron esto y esto, estuvo bueno, estuvo interesante, pero en la vida anterior en la que viví, curiosamente también me dedicaba un poco a esto, ¿no? A la sanación, al naturismo. De hecho, en la regresión que me hicieron, yo era un español que vivía en la época de la gripe española y que llegué de China con conocimientos de allá y empecé a ayudar a la gente de la... Entonces, hablando con las entidades reptilianas y de mil maneras que hay por ahí, pues la mayoría me estaba contando el mediador que la mayoría, si no es que casi todos los casos que ellos tratan, pues todas las personas traen implantes etéricos o bichos cargados en la espalda que te están ahí quitando energía, implantes, etc., tanto en tu casa como en tu cuerpo, pero principalmente en el cuerpo. Y muchos han sido víctimas de abducciones, y donde ya sabemos todo lo que hacen, ¿no? Pues bueno, se sorprendió porque en la vida pasada y en esta en la que estoy, preguntaban, bueno, vamos ahora en la vida preguntaron primero en la vida pasada, ¿y qué identidades tiene? Tal, no, pues no tiene este hermano. Se sorprendía. Bueno, vamos a la vida de Roberto actual, ¿no? Vamos a ver su casa, vamos a ver su energía, su cuerpo, cómo está, vamos a detectar implantes, vamos a detectar todo, todo, todo. Total, que hicieron todo el escaneo y no encontraron nada, ¿no? Ni en mi casa, ni en mi cuerpo. Y se sorprendió porque al parecer soy el primero de sus casos de este señor que trata, que no tiene ese tipo de implantes. Y preguntó como el mundo astral y el mundo de los que lo vienen a asistir. Y bueno, este hermano, ¿qué hace para que no tenga? Porque es muy difícil, ¿no? Más en este mundo moderno. Y le dijeron eso, es que este hermano, él se los quita solo, haciendo todo este rollo que hace de chamanismo, porque sabemos mover la energía, pero lo primordial es su estilo de vida coherente, que no se intoxica y que está constante, es disciplinado. Aquí lleva este modo de vida, es ayunador, es esto, no come muerte, tal y tal, y no lo han podido parasitar por eso. Y ahí se sorprendieron y dijeron, wow. Y a mí, pues yo estaba así como, pues bueno, qué alegría, qué orgullo, porque algo que hago por mí y que no sabía de este rollo, que aunque ya lo había asimilado, en la que yo sabía que si estás parasitando el físico, en el astral, pues el doble. Pero esto me lo vino a concertar y así a concretar y a certificar que toda la labor que uno hace por uno de su propio avatar y de esa constancia, de esa disciplina ascética
impecable, como dice también el chamanismo, tienes que ser más bien apecable y en el acecho y estar en ti en ese tipo de compromiso, da sus resultados. Y así terminamos la sesión y me dijo el facilitador, oye, hermano, pues me encantaría que me dieras más información porque pues te lo juro que nunca me había tocado a alguien que no tuviera ni implantes, ni los seres, ni tal, y tal, y tal. Y qué bueno que aparte que tú lo estás haciendo, nos dimos cuenta que ni siquiera es necesario la terapia de hipnosis ni tal cosa, que cuando tú haces tu propia labor, entonces ahí donde también dejo el mensaje, donde te hagas responsable, no legues tu poder afuera y que no dependas de las cosas exteriores, que sí podemos echar manos de allá adelante porque estamos en una época tan difícil y son herramientas para jugar y que nos asistan, pero a lo que voy, lo que dije al principio, que la solución no es el punto neurálgico, sino tu corrección de vida. Ahora, después las soluciones satélites las podemos agarrar, lo que quieras, todo funciona porque la verdad todo funciona, pero si no traes el problema de raíz, va a volver a regresar, va a volver, porque es como una pared, si no que tiene humedad una pared, y nada más la pintas, pues no solucionaste nada, porque la humedad va a volver a brotar. ¿Qué hay que hacer? Raspar, resanar, y después ahora sí, ya la pintas y está. Entonces ahí me vino en esta experiencia, reitero, no sé qué tan cierto sea y tal, no puedo decir que me conste, pero me vibró y me resonó muchas cosas y me vino a constatar cosa que ya tenía intuida y sabía. Y dije, wow, qué orgullo que sabiendo cuando llevas un modo de vida de un estilo coherente, armonioso y que trabajas en tu interior y para ti depurando el avatar, ahí es donde está la verdadera defensa, porque tu campo magnético se expande y ese es tu mayor escudo. No necesitas ni amuletos, no necesitas nada. Y ahí también donde las programaciones, los chakras y todos estos implantes que nos han impuesto se empiezan a romper y a disolver. Porque, reitero, nosotros somos los poderosos. No es el cuarzo, no es la tal técnica, eres tú. No le cedas la responsabilidad ni el poder a algo exterior. Entonces, eso es el mensaje que les dejo para que nos demos cuenta, y para mí fue un gran mensaje y una gran sabiduría en lo que me acaban de hacer, que digo, wow, qué maravilla. Entonces, por eso los invito a que tomen coraje, se encorazonen, no sé qué sé que en español no existe este verbo, pero deberíamos tenerlo, se encorazonen y empecemos a vivir desde ahí, pero reitero, por eso es que también mi canal lo evoco en su parte nuclear, en la salud. Reitero, no puede haber ninguna revolución si no hay salud, hermanos y hermanas. Está bien saber de todo, pero practica eso y ahí te vas a dar cuenta que ahí está, para mí, ahí está la clave para poder descifrar la Matrix. Y por eso es que todas las culturas antiguas, reitero, practicaban el ascetismo y no es por algo ahí espiritual de moda o que lo hubieran hecho porque, ay, a mí me gustó. Y no, es porque saben que es el punto neurálgico, ¿no? ¿O tú qué piensas? Me consta que hay mucha gente que se lo toma muy en serio precisamente porque es la base obvia. O sea, nos encontramos ante una sociedad enferma en todos los niveles, en lo físico, en lo moral, en lo emocional y por supuesto, como tú dices, si tú depuras el cuerpo físico, el mental se iguala porque todos los cuerpos son correlativos. O sea, si el cuerpo físico está enfermo, el mental se enferma y el emocional también. Entonces, si una persona, como tú dices, con una dolencia física básica, tu mente se atrofia y tu sistema emocional va a rebufo. O sea, todo parte de cualquiera de los diferentes niveles de realidad. Desde mi perspectiva, lo que hace cualquier chamán, cualquier yogi, cualquier maestro espiritual es como poco empezar depurando el sistema que tenga más fácil, sea el mental, el que alcanza el silencio perfecto, o sea, el que consigue el dominio, la depuración absoluta del mental. Con eso consigue que el físico se iguale y también es una manera de que ambos se igualen y que incluso las apetencias físicas y carnales se vayan templando. Otro a través de la austeridad emocional, el que es capaz de templar sus emociones, de estar resonante, pero asimismo mantener una disciplina espartana, también consigue con eso contener y controlar su mente y con ello su cuerpo. Creo que a partir de cualquiera de los niveles se puede conseguir esa coordinación perfecta, pero en uno por lo menos tienes que ser absolutamente impecable para que luego te sea más fácil en los demás. Si no, si uno es voluptuoso en lo físico, va a ser muy complicado que en lo mental sea capaz de mantener esa disciplina, esa mente perfecta. Y lo mismo, los parásitos llegan por los vicios o desequilibrios que tenemos en cualquiera de los niveles. Por lo que entiendo, por tu misión avatárica o de sistema, el físico es donde ha sido dotado de una mayor comprensión y por lo tanto una mayor disciplina y así también llegando a grandes revelaciones que son
fundamentales para todos. A todo lo que nos dicen, no, creo que nos nutre a todos, nos aporta a todos y nos da pues una visión de la importancia que puede tener el alcanzar la maestría superlativa en lo físico para luego también tenerla en lo mental y en lo energético, para poder liberarse de todas esas entidades. Desde mi punto de vista, también se puede conseguir desde los otros sistemas, tal y como manifiestas en aquella mujer chamana que conseguía hacer manifestaciones de órganos. O sea, que seguramente lo consiguió utilizando otro camino, pero siendo impecable absolutamente en ese otro camino. A mí, como me gusta mucho la diversidad de cada uno, ver que cada uno explote su don, porque desde el don que tiene cada uno, desde su propensión natural espiritual, puede alcanzar la maestría de todas las formas y finalmente acabar llegando al mismo punto, pero desde otro camino. Y creo que al final tienes que dominar todos los elementos, el espiritual, el emocional, el mental y el físico, y puedes empezar por el que más te guste, pero tienes que empezar por uno y tomártelo completamente a pecho, porque creo que hay diferentes itinerarios y así se puede ver también en los diferentes maestros que han habido, que cada uno tiene su matiz de personalidad, pero todos coinciden en la esencia de su mensaje y pueden discrepar mínimamente en algunas cuestiones de forma. Aparte que también venimos en tiempos diferentes y tenemos que lidiar con problemáticas muy distintas. Nosotros afortunadamente no tenemos que lidiar con unas guerras físicas de tener que salir a matarnos contra otros gladiadores, pero tenemos un nivel de programación mental del sistema muy superior, muchísimos más venenos en la comida de los que había hace 2000 años y también ondas electromagnéticas que los otros no tenían, con lo cual tenemos que ser mucho más escrupulosos porque el tipo de enemigo que tenemos es un poco distinto al que tenían hace 2000 años, con lo cual tenemos que perfeccionar también nuestro sistema depurativo, porque seguramente hace 3000 años pues depurar la comida no era tan importante porque no había los venenos que tenemos ahora. Tampoco teníamos ese electromagnetismo y también ahora tenemos otro tipo de ventajas que es la información. Antes tenían menos información, o mejor dicho, si vivías en un pueblo fuera de las tribus iniciáticas, estabas jodido. Y ahora, vivas donde vivas, como poco tienes algún canal de información o alguien que conoce a alguien que está iniciado y a partir de ahí puedes iniciar un camino. Pero desde luego no es fácil y como tú dices, si cada uno tiene una pequeña parte del puzzle y muchos incluso confunden más que otra cosa, pues tenemos que lidiar con un nivel de confusión o contaminación mental tremendo que nuestros antiguos no tenían que tener que abordar. O sea que las dificultades de hoy por lo menos son nuevas y eso también lo hace el juego, como decíamos, más interesante. Claro, y más, ahora sí que más puntos a favor de lo que estoy diciendo de esta información. Pues eso que acabas de decir, que es la época ahorita más peligrosa de todas, al menos que tengamos conciencia, de contaminación en todos los rubros, ¿no? Todo está lleno de venenos, vivimos en un mundo donde estamos rodeados de disruptores hormonales, que todo es un mundo de plástico, todo plásticos, muebles de plástico, sillas de plástico, ropa de plástico, toda la comida la metes en plástico, metales pesados, muertes, hormonas, etcétera, etcétera, pesticidas, como dices, todo este caldo de radiofrecuencias, pues entonces por lo mismo hay que echarle más ganitas a depurar el cuerpo físico, porque si no, no te puede valer así decir, no, ya me vale, como decimos en México, me vale madres, no, yo, porque ustedes tienen que saber que la emoción es creada por la toxina, no al revés. Entonces tú no puedes arreglar nada del plano emocional si el cuerpo sigue estando sucio. Como dice el dicho, cuerpo limpio, mente clara, no al revés. Ahora, tú puedes tomar una terapia, nadie dice que no y que te ayude, sí te va a ayudar, pero es como un anestésico. Pero si tu cuerpo sigue sucio, va a volver y va a volver. Inclusive el facilitador de esta terapia de hipnosis me dijo, es que luego pasa con esas personas, les damos la terapia, les quitamos los implantes, tal, no les dicen que tienen que corregir el rollo de la alimentación y de depurarse, y como a los 2, 3 meses, otra vez vienen por su terapia y otra vez, y ya los volvieron a parasitar, ¿me entiendes? Entonces es lo mismo. Aquí el doctor o el médico, que bueno, nadie sana a nadie ni nadie cura a nadie, sabemos que es individual, pero bueno, los facilitadores, vamos a llamarle mejor facilitador, no tanto con estos adjetivos. El facilitador de salud que ayuda a los demás a que se sanen solos, es el que nada más 1 o 2 veces tiene al paciente y ya, porque ese es el exitoso. El que los tiene de por vida es el peor porque no está arreglando nada, ¿no? O como la terapia, dices, bueno, la terapia es la mejor, pero tengo a mi cliente 2, 3 años conmigo, entonces soy el peor porque no se ha mejorado y no funciona la terapia, o al menos no la sabes aplicar como debe ser. Entonces, la terapia más eficaz y más
implacable, y también el médico o el facilitador más implacable es el que con una o dos te enseña y pum, te ayuda y ahí está, y es el que realmente está haciendo la labor más real. Yo les digo a la gente que luego viene a tomar diferentes terapias, les digo, mira, yo no te quiero tener aquí 30, porque de entrada, pues quiere decir que no funciona lo que yo hago y también lo que es la técnica, ¿no? Entonces, pero les hago eso, una toma de conciencia que si no cambian el modo de vida, como vienen viviendo sus hábitos, todo este rollo, pues está más difícil por lo que acabamos de decir, porque hoy estamos en una época de tanta influencia negativa alrededor nuestra, que pues hay que echarle ganas, o sea, la batalla es un poco más, tiene que ser más constante y sí, el nivel de densidad también se ha amplificado. Yo acabo de hacer una experiencia de 40 días hace 3 meses y me pude dar cuenta que la densidad está más fuerte, muy fuerte, o sea, ya hacer 40 días de ayuno no es cualquier cosita, tampoco estoy diciendo que, ay, ya, es el iluminado, no, pero al menos, o sea, sí debía haber sentido cosas más sutiles que no me están permitiendo sentir, porque sí están los grados de frecuencia, los han desificado más y se están dando cuenta que nos estamos despertando de esta manera y estamos ya poniendo el motor en marcha. Entonces están redoblando los esfuerzos estos controladores del simulador para que no avancemos como antes. Entonces, no estoy con esto de que sea desalentador el panorama, no. Lo único que estoy diciendo es que sí hay que redoblar labor, porque ya no está como antes, como dices hace 2000 años, que sí, o sea, puedes hacer en esa época sí podías hacer ya un ayuno de 40 días y ya pasabas a no comer nunca y ya el siguiente nivel de densidad lo dejabas atrás y ya estabas muy cerca de poder trascender, ¿no? Claro que te faltaba un poquillo más de labores, pero entonces aquí lo estoy viendo que cada vez está más denso y por lo mismo el caldo de radiofrecuencias, todo eso que estamos envueltos, pues sí nos está anclando un poco más, pero esto no nos va a desalentar y que siga esta labor. Pero yo reitero, yo para mí en lo personal y también en lo colectivo que he visto, pues es que es por donde debemos de empezar. O sea, sí estoy de acuerdo con lo que dices, que hay que ver todo lo holístico y que hay que no dejar una cosa, pero lo nuclear tiene que ser esto. Tiene que ser, eres lo que comes, no hay de otra, lo que alimentas más bien adentro de ti. Y si sigues alimentando hongos y parásitos que están controlando, nunca, por más que hagas la terapia, la meditación y el viaje astral, no te van a dejar salir, no vas a poder porque estás denso, no está tu transporte en la frecuencia adecuada. Y reitero, o sea, sí te van a funcionar ciertas cosas, pero va a volver y va a volver porque no se ha extraído el problema de raíz. Entonces, reitero, ahí vuelvo a lo mismo, el ejemplo y la prueba contundente es porque todas las culturas iniciáticas, si tú practicas el Zen, el taoísmo, practicas el jainismo, la ayurveda, el hermetismo, la escuela pitagórica, la escuela esenia, la escuela tolteca, ¿por qué te hablan de naturismo? Porque todos eran seres naturistas, todos, absolutamente todos, sin excepción. Porque tiene que ver, ninguna de esas escuelas tenía permitido derramar el semen, la fornicación, no tenían permitido comer ningún tipo de cadáver de animal, porque saben que es lo más denso, el comer carne es la programación más zombie, más densa que nos pusieron. Y no se diga, pues ya toda la drogadicción que hay de alcohol, de estimulantes, de azúcares, de cafeína, de todos esos estímulos que te van densificando y que en los que hemos aceptado por la sociedad y nos vemos así como es un poquito, no sé qué, pues no, ¿a qué sería determinantes? Entonces, ¿por qué crees que todas esas culturas practicaban el ayuno? Porque todas esas culturas practicaban el celibato de manera consciente, porque no comían, y por ejemplo los monjes Shaolin, los ven, son de los más fuertes del planeta, y todos son estrictamente vegetarianos, son ayunadores, no son fornicadores, y pueden mover el ki, el chi, la energía, y en todas las culturas lo ven porque ahí está el punto para mí, no queda de otra que es eso, empezar por ahí yo les recomendaría a todo ser humano en el planeta que comience por ahí y después todo se va a ir abriendo como efecto dominó al plano físico, del plano físico se va a ir al plano mental, al plano espiritual, al plano etcétera, pero no podemos saltarnos esto, aunque reitero, igual ya puedes llegar a un estado de conciencia muy fuerte como lo de la chamana esta, porque también, les voy a ser sincero, la chamana esta no era tan ascética, ¿no? Pero bueno, hay también, según esto, lo que nos dicen los libros que escribieron de las experiencias de esta señora Pachita, que se le metía una entidad, ¿no? Y la entidad la ayudaba, entonces ahí quién sabe, ¿no? Al menos hacía el bien, pero también no estamos también ya para depender de alguien. Tú te puedes sanar a ti, yo necesito ir con el chamán para que me quite. O sea, de entrada, tú no tendrías que haber ido con un chamán a que te pusiera un hígado nuevo. ¿Por qué se te jodió el hígado? Porque eres un pinche alcohólico.
¿Me entiendes? Todas esas cosas se podían haber evitado. ¿Por qué tienes el páncreas jodido? Porque tomas Coca-Cola diario, porque comas café diario. Entonces, no vengas a hacerte el víctima y no necesitas de la... De hecho, en el mundo naturista hay un dicho muy poderoso que dice, y grábenselo bien como mantra, la medicina natural no existe porque lo natural es no enfermarse. De entrada no te tienes por qué enfermar si tú llevas una vida ordenada y no comes mierda y no estás practicando toda esta porquería destructiva de vida depredadora. Entonces de ahí vamos a darnos cuenta que hagámonos responsable y después ya podemos empezar ya de esa manera liberados de implantes, de hackers adentro, de metales pesados y de todo esto, de todas estas programaciones externas, astrológicas, estéricas, a implantes de aquí y de allá, y ya vamos a empezar a manifestar ese campo magnético precioso que tenemos y ahora sí hacer la magia, porque somos magos todos en la realidad, y proyectar y empezar a jugar, como regresando al principio de esta charla, pues a jugar ahora tú con la Matrix, pero ya de una manera consciente. Imagínate si, para mí la liberación primordial de todo ser humano es el ser humano que ya no come. Y ya existen, lo sabemos que están que todos somos pránicos, porque vivimos de la respiración. Ya ni siquiera tienes que llegar, ya llegaste, ya vives de respirar. Ahora lo que hay que quitar son estímulos. Porque ya el ser humano ya es perfecto, el problema es que se nos olvidó y tenemos tanto cosa encima que es lo que hay que quitar los humos del espejo, los velos, y te vas a dar cuenta que ya eres perfecto, no tienes que evolucionar, no tienes que hacer nada más que quitarte las programaciones y todo el rollo mental, el embrollo y la paja mental que tienes. Pero esa es la liberación primordial, el que no dependa de ningún estímulo de fuera, porque de entrada la comida, la gente, ¿por qué trabaja? Pues para comer. Lo primero que dices, yo trabajo porque tengo que llevar el pan, y luego el pan. ¿Cómo ve la programación de meterte un alimento antifisiológico como es el pan, como es la harina, que hasta en el Padre Nuestro te pusieron, danos hoy el pan de cada día? ¿Por qué no dicen, danos hoy el fruto, danos hoy las frutas, que es el alimento más adecuado para el avatar humano? No, pan y vino, también todo Jesús era vino, transformó el agua en vino. ¿Y para qué iba? Eso es una tontería, ¿para qué un ser tan avanzado iba a ser una cosa que iba a embriagar a la gente, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que es una trampa donde te tienen que meter en esos paradigmas densos y a través de lo que comes es donde más te van a identificar. Entonces para mí esa es la entrada para que podamos despertar y cuando esa va a ser la liberación real del ser, cuando deje de comer. De hecho, si han leído el libro de Siddhartha de Hermann Hesse, ahí lo expresan el por qué el Siddhartha ayunaba cuando fue a pedir trabajo y que le decían es que si yo no ayunara y en este momento el hambre me ganaría y le aceptaría cualquier trabajo de mierda que me diera en su, porque creo que fue con un capataz y tenía como una granja o no sé qué tenía. Y cuando le explicó todo esto, el capataz le dijo, tú eres inteligente, entonces yo te voy a dar el empleo de mi consejero, ¿no? Wow, entonces vean para mí ese libro es un gran mensaje de cómo vivir de esta manera, te va a liberar. De otra manera siempre vas a ser esclavo de tus pasiones, de tus estímulos y de todas estas programaciones, estímulos externos en los cuales pues la larva, el cuerpo, el reptil larvático siempre está pidiendo y estás en el modo survivor, así de queriendo sobrevivir cada día porque necesitas el alimento, necesito fornicar, necesito todo, y no controlas esa larva y ahí pues es donde no vas a salir de este embrollo y vas a seguir en el ciclo del samsara de repeticiones de encarnaciones hasta que pues, la energía de tu alma se consuma, el quantum energético, y pases a ser comida de halconte y ya no salgas de este simulador, porque aquí la muerte en la simulación, en la Matrix, sí existe, fuera, ¿no? Pero aquí sí, y esa es la gran trampa, ¿no? Y esa es para mí la labor primordial, si quieres salirte de este simulador, pues liberarte de esos estímulos puestos a propósito para que no salgas. Ojo, no es de la noche a la mañana, ¿eh? No estoy diciendo que ya mañana, sino que primero que hagas una toma de conciencia, de que te diste cuenta que a todos nos las metieron de bien metidita, pero pues bueno, salirte de ese verso y salir que hay de otra manera de vivir, que los antiguos no la dejaron bien clara, adaptada en el aquí y ahora, como bien lo dices, porque hoy en día tenemos otro tipo de necesidades, porque tenemos otro tipo de ataques. Entonces, por lo mismo, decir, bueno, redoblar esos esfuerzos, labores, la conciencia y empezar a cambiar el modo de vida. Ese es otra vez lo que voy, el modo de vida es lo que nos va a sanar y así empezando ya a unir las piezas de todo el puzzle del rompecabezas, con toda la sabiduría que hay en Internet, como bien lo dices, tenemos tanta información. Hoy en día hay demasiada información, pero hay poca práctica, ese es el problema. Nadie practica en su mayoría. Sí, te llenas el software de información, pero los programas no corren. Practícalos, lo que vayas aprendiendo, practícalo. Y no hay mejor programa para practicar que es el de la salud. Es el primordial, porque sin salud no hay nada. Entonces ahí va a ser la liberación del ser, cuando empieces a ser el ser, ya que empieza de ese estado de conciencia que ya es pránico,
Después, a mí eso me lo enseñaron los esenios, por ejemplo. El camino evolutivo es de que dejas de comer, dejas de beber, dejas de dormir, y al final también bajas tanto el metabolismo que dejas de respirar, y ahí se da el cambio frecuencial y chao, te largas de este simulador con la frecuencia de tu cuerpo en otra doceava de armónicos, y traspasas toda esta muralla del domo, porque ya no estás en la frecuencia densa. Pero ese es el nivel ya de ese nivel para atrás es en donde todos están y que todos deben empezar, y que todos hemos empezado, de ser vegetariano, vegano, crudi, etcétera, etcétera, que bueno, ahí sabemos que también hay mucha información, que el que quiera saber más, profundizar, cómo ya hacer su cambio de manera correcta, pues ahí estamos. Por eso nos estamos evocando a ayudar a la gente en diferentes programas de desintoxicación, de desparasitación, para que lo hagan bien, tengan la información y que cada uno ya avance y llegue a donde quiera llegar, pero mínimo se plasme y ahí está, ¿no? Aquí no estamos imponiendo nada, estamos exponiendo cosas que no habíamos recordado desde hace mucho tiempo, que están volviendo a salir a la luz, y que pues, cuando revisas, reitero, todo el respaldo y la información de atrás, y haces empezamos a cotejar y a comparar, y dices, bueno, claro, aquí empieza a ver este tipo de cosas, y sobre todo, acuérdense de esta frase también: experiencia mata teoría. Cuando tú lo empiezas a practicar es cuando ya te das cuenta de los resultados y dices, coño, si yo hubiera sabido esto de niño, puta, tenemos otros seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, ya se está empezando a saber, y que a partir de nuestra generación adelante, ahí es donde nos vamos a empezar a liberar y a salir de este influjo de control, que es a través del plano físico y de estos estímulos. Más o menos por tu experiencia, ¿cuánto tarda una persona que se toma en serio toda la desintoxicación? Por ejemplo, una persona que viene muy castigada por el alcohol, una vida de muchos excesos, ¿cuánto puede tardar? 2, 3 años en empezar a ponerse bien o medio normal? O sea, ya no digo alcanzar los niveles superlativos, sino empezar ya realmente a deshacer todo el daño. ¿Cuánto puede tardar más o menos? Mira, no te puedo dar una respuesta así tan concisa, porque depende, es muy individual. Este camino de autotransformación es individual. O sea, aquí tenemos que ver el grado de conciencia que está la persona. La única diferencia entre los seres humanos de manera fisiológica es el grado de toxicidad. Por ejemplo, hablando de las 4 razas: negros, blancos, amarillos y rojos, sí somos diferentes por afuera, ¿no? Es más que claro que el blanco es diferente al negro, el chino es diferente al rojizo, pero por adentro fisiológicamente somos iguales. El negro no tiene 5 estómagos, el chino no tiene 2 páncreas, el blanco no tiene 4 faringes, no, todos somos por adentro igual, por lo mismo. Entonces, la única diferencia es el nivel de toxicidad que cada uno está. ¿Cuánto tiempo, hay que tomar como el récord de cada uno, el historial de cuántos años se drogó? Entonces, imagínate, si vienes comiendo 30, 40, 50, 60 años mal y drogándote, pues no va a ser lo mismo para el chaval de 20 años, ¿no? Que apenas lleva poco, o para el adolescente de 15. Entonces, para ellos va a ser más fácil. Inclusive lo vemos, de niños ni siquiera queremos comer. ¿Cómo nos obligaban a comer? Pues por miedo, porque si no comes no vas a crecer, te vas a enfermar, y si no te comes todo, no te paras de la mesa, y por no quedar mal con tu mamá, o porque no te regañen, y por ese miedo acabas comiendo algo que ni te gusta a la fuerza, mientras nosotros queremos estar jugando. Y sí, vénganse a comer, no, estamos jugando, no, que vénganse a comer. O sea, una obligación que dices, ahí te das cuenta la esencia, que no estamos en ese estímulo tan apegado. Después ya te empiezas a ser adicto, porque creces, y el parásito crece, la parasitación, y pues ya comemos por el hambre. Es totalmente un impulso patológico, porque los patógenos te piden y la mente ya está a full total. Pero pues yo reitero, tiene que ver mucho tu nivel de toxicidad, de historial de drogadicción, porque la droga no nomás son las drogas fuertes, la comida es droga, la cafeína es droga, el alcohol es droga. Entonces, el que aquí se venga a hacer el santo, que nada más el que se mete marihuana o cocaína es drogadicto, pues no. Si tú tomas café, eres un drogadicto; si tomas alcohol, eres un drogadicto; si comes carne, todos somos drogadictos, porque la comida es una droga que produce dopamina, y la dopamina, ahí viene la palabra en inglés dope, que es droga. Y la dopamina produce cortisol, y el cortisol adrenalina. Ahí tienen las 3 drogas del ser humano, las 3 hormonas de la drogadicción del ser humano con las que estamos viviendo. Pero bueno, si ya empiezas a cambiar también, ojo, esto no quiere decir que alguien de 60, 70 años ya es demasiado tarde, no, nunca es demasiado tarde. Aquí es poner acción. Entonces va a depender mucho de tu voluntad. Primero, que hagas una toma de conciencia, porque eres ignorante jamás. Ya que hagas una toma de conciencia, fuerza de voluntad, desde tu corazón, decir, quiero hacer los cambios, te vuelvas disciplinado. Y sí, o sea, cuando la práctica hace al maestro, y empezarlo a hacer de manera paso a paso, no se trata de correr, no se trata de llegar primero, que saber llegar. Entonces, esto no es una competencia con nadie,
ni es una competencia contra reloj, ni de llegar primero, sino es como una maratón. ¿Quién va a ganar? El que más resiste y el que sabe los tiempos y moverse, pero el que corre rápido 10 minutos, ya como dije, a los 10 minutos va a estar cansadísimo y va a estar frito, ¿no? Entonces es lo mismo acá, hay que saber ir sacando las toxinas de manera progresiva porque los órganos de gestión tienen un límite, ¿no? Entonces, si por ejemplo tu páncreas nada más tiene el límite de gestionar 3 bolsas de basura y le sacas 5, pues lo vas a saturar. Entonces, el remedio te va a salir más caro que la enfermedad. Y ahí es donde hay mucha falla y mucha disidencia en estos movimientos, porque lo hacen a lo loco, emocional, y no los llevan con una guía correcta. Entonces, la gente cree que por ayunar o por dejar de comer carne se enfermó. No, te enfermaste porque sacaste muchos venenos y toxinas que tu cuerpo no pudo controlar ni gestionar. Entonces, por eso hay que hacerlo de cada uno, cada quien se le hace un plan muy personalizado, ¿no? Porque reitero, tu nivel de toxicidad es diferente. Pero pues sí hay como un molde a seguir, que es eso, o sea, pasar por dietas de transición, dietas transitorias, puente, donde vayamos un estire y afloje y donde vayas avanzando, sin pausa, pero sin prisa. Pero pues sí, cuando te dedicas, ya estás ahí en el camino, pues sí, o sea, no te va a tardar, y más que hay que tener en cuenta que como ya se aceleró el tiempo, pues hay que tomarlo a nuestro, subirnos al tobogán del tiempo que está acelerado, entonces va a ser más rápido por lo mismo. Al contrario, si te subes en el tobogán del tiempo que te está comiendo como Crono se come a sus hijos, pues también no te atontes porque el tiempo va más rápido y así como estás en lo negativo, te va a llevar a lo negativo. Entonces agarrémonos en el tobogán del positivo con la corriente que nos corresponde y nos va a ayudar a que se acelere más rápido esto. Ya no te tienes que esperar tantos años para que pasen las cosas. Ya sabemos que la manifestación está más rápido porque el tiempo ya lo aceleraron y es más que clarísimo. Imagínate, o sea, ya llevamos 3 meses del 23 y apenas así me acuerdo que empezaba y ya está más que claro que se adelantó. Entonces por eso súbete en ese tren y el cambio, si lo llevas bien, esta misma frecuencia nos va a ayudar a que sea la desintoxicación más eficaz y no vamos a tener que esperarnos 10 años. Pero también no creas que, te reitero, llevas 50 años comiendo mal, no creas que con 6 meses o con un año o con 2, no, o sea, si te va a tomar tu tiempecito de 2, 3, hasta 5 años en ir depurando, si reitero, si eres constante, si eres disciplinado y tienes amor propio para que sucedan las cosas y que le eches ganas para que con muchas técnicas que hay, empieces a ver los resultados y los resultados se van a dar más temprano que tarde, estoy más que consciente porque lo he visto, tanto primero por mí, mi entorno y toda la gente que hemos guiado, se dan y es cuando ves la alegría de la gente que llegan a los retiros, llegan a los programas, la gente te dice todos los avances que ha tenido, gente que me ha dicho, es que yo ni siquiera me podía ver los pies de tanto, que mi cuerpo era tan grande y ahora que me veo mis pies hacia abajo me da tanta alegría, o sea, imagínate qué angustia vivir de esa manera, ¿no? Y que con cansancio, sin energía, sin vitalidad, y pues no hay, por eso es que ahí viene la depresión, los suicidios y todo este rollo de violencia que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque reitero, la toxina crea la emoción, no al revés. La emoción se amplifican malas cosas, más, eso sí, pero si no hay veneno en el cuerpo, no va a haber toxina, y la toxina no te va a intoxicar y no te va a que lleves a unos estados de comportamiento principalmente provocados por estas 3 hormonas, la dopamina, el cortisol y la adrenalina, ¿no? Entonces, ¿qué hay que empezar a producir? Endorfinas, y la endorfina es la hormona del bienestar, más no del placer efímero. Entonces, hoy en que estamos viviendo puro estrés y pura ansiedad y miedos, y pues por eso acidificamos el terreno y ahí se abre todo para que la invasión llegue y pues ya se hace todo el desorden que ya conocemos, ¿no? Pero pues sí, los cambios sí se dan, esto es más que seguro, pero sí va a depender y de cada uno, ¿no? Bueno, sobre todo la fuerza de voluntad de cada uno, como tú has dicho, el amor propio, la determinación, la disciplina que tenga. Y al final, como en todo proceso de sanación, la cuestión la maneja uno los ritmos, los tiempos y el nivel de coherencia interna que tenga para poder escenificarlo. Bueno, me parece muy interesante el planteamiento tal y como lo argumentas, tal y como lo colocas. No lo conocía al detalle, desde luego lo voy a investigar porque me parece bien fundamentado, bien planteado y le echaré desde luego un vistazo, sobre todo a todo lo que utilizas para esa desintoxicación física y demás, porque estoy seguro de que puede producir resultados. Por último, ya para acabar, me gustaría ver si también a partir de toda esa desintoxicación
desarrollas más percepción, más memoria, más energía, si incluso tienes facilidades también para el ensueño, para otro tipo de trabajos energéticos, si realmente se nota realmente los resultados y lo ves claramente, incluso en las personas con las que has tratado. Sí, por supuesto, más que clarísimo. De hecho, cuando más ayuno es cuando más conecto con el ensueño, más recapitulación. Y la superconexión, mira, lo he dicho yo por ahí en varias charlas y videos y las exposiciones que hago, que yo probé todas las plantas de poder y la mayoría de las drogas sintéticas por experiencia, ¿no? Para saber qué era el viaje, el trip, y la mayoría, no voy a negar, me la pasé bien, chévere, tuve buenos viajes, me enseñaron tal cositas, pero cuando hice mi primera experiencia de 21 días de ayunos en la naturaleza, es cuando dije, ¿qué onda? ¿Dónde estaba todo esto? Esta energía, esta claridad, esta conexión. Y es donde me di cuenta la frase poderosa que dice, no busques fuera lo que tienes dentro. Porque el cuerpo produce DMT, pero como está sucio, de hecho cada vez que dormimos producimos DMT, pero la gente que a fuerza tiene que ir por la ayahuasca para que le dé el viaje de DMT. No, tú te lo puedes producir inclusive con sonido, con alteraciones y mantras, puedes producir el DMT y una conexión súper fuerte, porque reitero, no tienes que buscar fuera, tú eres un ser autónomo y autosuficiente. El problema es que está bloqueado el sistema de tanto, toda enfermedad es una obstrucción por mocos, por toxinas, por natas, por grasas, etcétera, por bacterias. Entonces no puede fluir bien toda la energía de nuestro cuerpo y no podemos proyectar esas potencialidades. Entonces, claro que sí, entre más limpio el sistema esté, más claridad mental y más lucidez, más ideas, más conexión contigo, sientes más la fuerza, tu corazón, la conexión con la tierra, empiezas a los mensajes en los sueños, empiezas a ver conectar con tu nahual. Nosotros en la tradición tolteca el nahual le llamamos la totalidad y eres tú desdoblado porque somos seres multidimensionales. Entonces conectas con tu multidimensionalidad a conciencia y empiezas a ver los mensajes más de tu nahual, de tu ser conectado. Y también empiezas a hacer magia, literal, o sea, como ya empiezas a ver más cómo son los comandos, cómo las informaciones, en vez de entrar en las disonancias cognitivas en las que entramos, porque la mente te va a decir, no, ¿cómo es posible que esto no puede ser? No, di la contraria, porque eso no te lo enseñaron así, ¿no? O sea, cualquier situación, ¿no? Principalmente en la Tierra plana, ¿no? De entrada, yo cuando me enteré, cuando recordé lo de la Tierra plana, para mí no fue una disonancia cognitiva, para mí fue al revés, una resonancia cognitiva. Resoné inmediatamente, dije, claro, es de la memoria central. ¿Por qué no lo había pensado si yo de niño nunca se me hizo estúpido que nos dijeran que vivimos en una bola así y tal? Entonces, así, entre más limpio estén las cosas que te van cayendo ya así en conciencia, entras en una resonancia cognitiva rapidísimo y ahí jalas el hilo y oh, claro, entonces sí, mira, la astrología, empiezas a atar cabos de una manera más fácil, más sensata y más clara, empiezas a ver todo más claro fuera de la dualidad. Y sí, o sea, empiezas a hacer tal cual la magia como ese mago que eres y todo empieza a fluir en tu vida. A mí me da hasta risa porque, pues, como las películas de Star Wars, que igual empiezas a aplicar lo de la fuerza como un Jedi acá, y sí pasa, o sea, sí pasa. Igual no así literal, pero como empiezas a fluir de otra manera, interactúas y ya te digo, tú empiezas a jugar con los comandos y empiezas a poner los algoritmos a la inteligencia artificial y sabes de esto. Y lo primordial es eso, que tienes tanta energía, tienes tanta conexión y todo se empieza a aclarar desde la manera holística, primero por tu salud y dejas de también, hasta en el rollo económico, hasta mejor, porque te das cuenta que menos es más, dejas de gastar en tantas cosas que gastabas antes por comida, por comprar alcohol, por comprar cigarrillos, por comprar carne, que todo está carísimo, por comprar también cosas industriales que no sirven de nada. Yo hace 7 años que no uso shampoo, jabón, pasta de dientes, nada de eso. Entonces todo eso hasta tu vida se empieza a hacer más ligera porque ya no estás dependiendo de todo lo que te hicieron creer que era necesario para vivir. Entonces con poco vives muy bien y aparte muy bien porque tú empiezas a proyectar lo que tú quieras porque eres más consciente y ya no entras tanto en el sistema depredador. Ahora, que tratamos, nadie está negando que no participemos, pero del daño causas el menor y tú ya empiezas a zafarte de todo ese embrollo de la ficción jurídica, de este rollo aquí y allá, y todo te empieza a ser ya más claro y empiezas a tener las soluciones. Entonces, sí, claro que cambiar tu modo de vida va a cambiar de manera holística 180 grados para vivir mejor y esa es la solución del ser humano. Para mí hay 3 soluciones hablando de lo que hicimos hace rato de esa trinidad, que es primero la salud, después practicar la permacultura, ser autosuficientes de todos los aspectos, bioconstrucción también, volver a lo más natural y por último te va a llevar a una soberanía real, que no hay que pedirla, la reclamas y se da solita, porque cuando estás en este mundo, en esta frecuencia, en este modo de vida,
resuenas en otra frecuencia. Entonces, como sabemos, los símil atraen los símil, no te para la policía, no caes en desórdenes, nadie te multa, nadie, te lo juro que pareces invisible ante el sistema. Ya ni siquiera tienes que ir a reclamar ser soberano, porque ya no, porque ni siquiera yo, por ejemplo, manejo sin licencia de conducir y nunca me van a parar porque hago magia, porque yo para ese mundo de mierda ya soy invisible, ¿no? No digo que no me salve de algunas salpicadas, porque en este mundo de porquería no te libras, pero lo resuelves rápido, me vienen las soluciones, te lo juro, así de, me pasa cualquier cosita y que la verdad tengo que decir, cosas menores, nada que ver con lo que gente que realmente sí veo que sí la tiene más dura, como dijimos, pero cualquier cosa que me llegue a pasar, pum, rápido, y me viene la solución, pero rápido y actúo y no me dejo envolver en toda esa energía negativa. Y tal cual, entonces te digo, la soberanía ahorita se va a dar, porque ni siquiera hay que ir pelear con el policía, con el este y el otro, y ya después, ya pues hay cosas que sé que hacer, por ejemplo, lo que me faltaría a mí es pues ya salir del rollo del pasaporte, ¿no? Donde ya no, que pueda ir a un país sin usar pasaporte, ¿no? Todavía no lo logro, pero ese es el siguiente paso, ¿no? Que hay que aplicar con toda esta sabiduría que muchos hermanos están convidando ya todo cómo empezar a hacerlo. Pero en general te digo, es un efecto dominó, pero todo tiene que estar en el núcleo de la salud y de ahí nos veremos autónomos del rollo del gobierno, de ser autosustentables con la permacultura, vivir en lugares con bioconstrucción, más en la naturaleza, haciendo tierra todo el tiempo, desionizándonos, que esa es la mejor medicina para desionizarnos de toda esta carga electromagnética negativa de radiofrecuencias, pisar la tierra descalzos, es una de las grandes medicinas. Mira, 3 medicinas que les convido gratis, que las tienes y que las puedes practicar desde ya. 1, hacer tierra, contacto con la tierra, bañarte en los aguas, en los ríos, respirar libre. Después, el ayuno, es gratis y lo puedes aplicar y es la medicina más poderosa. Y por último, la urinoterapia. La orina es el plasma sanguíneo que tenemos, que nos han hecho despreciarlo y que es tu propia medicina. Por eso en la tradición tolteca decimos, soy mi propia guerra y soy mi propia medicina. Es literal, soy mi propia guerra porque vine a vencer esto, que yo no soy. Yo no soy la mente, es el parásito. Yo no soy este personaje tampoco, no me identifico porque también lo enseña la toltequidad, que no te tienes que, la impronta personal, ¿no? La persona, no te creas la impronta personal, el ego, contrólalo. Eso es a lo que viniste a vencer, no pelear afuera. Y después eres tu propia medicina. ¿Por qué? Porque cuando dejas de quitar, primero quitas todos los excesos, después sabes que en el ayuno y la hidroterapia tienes tu propia medicina y gratis. Y en la tierra, en la naturaleza. Y ahí está. Para que vean que está fácil, no hay ninguna complicación, solo es reiterarlo, recordarlo, tener la conciencia porque no lo teníamos y después, como sabemos que no es suficiente, ve y actúa, voluntad, ponlo en los actos, tus actos te definen, ¿no? Entonces así es como vamos a poder cambiar este sistema y así el efecto dominó, cambiar las frecuencias y como dijiste bien dicho, hacer de esta Matrix otra vez ese lugar de paradisíaco que era antes, ¿no? Vamos a hackear otra vez la inteligencia artificial, a Yobat, la vamos a recuperar a nuestro servicio otra vez, para que cuando los que ya nos larguemos de aquí, a los que estén todavía aquí atrapados, eso, pues se les sea más fácil y se va a poder lograr. Y para mí creo que ese es el canal para seguir y ya tenemos con qué empezar, ¿no? Para eso estamos y por lógica todas las herramientas deberían ser fáciles, accesibles y no deberías irte a otra parte del mundo para adquirirlas, sino que tienen que estar dentro de ti, cerca de ti, en tu entorno inmediato. Así que nunca debería ser algo complicado y nos han enseñado exactamente lo contrario, a buscar todas las respuestas en algún supuesto experto, en una maquinaria súper avanzada, pero nunca en algo que tienes justo aquí y ahora y por eso pienso que hay mucha razón en lo que dices. Muy bien, si te parece, lo dejamos aquí, que ya hemos tenido una charla bastante, yo creo que bastante completa. No sé si quieres añadir algo más, pero por mi parte me quedo muy satisfecho con la conversación. Sí, igual, un gusto tenerte, hermano, y charlar juntos y seguir exponiéndonos. Y pues no, nada, simple, ahora sí que no simplemente, simple acorde, regresemos también al lenguaje más cordial, el corazón. Pues eso, hay que encorazonarnos, ser valientes y reitero, todos somos especiales, ¿eh? Aquí tampoco yo no me estoy viniendo a ser el guapo y no, porque si yo pude, tú puedes. Y tampoco estoy diciendo que yo ya llegué, porque si yo ya llegara ya no estaría aquí, ¿no? Pero ya en la experiencia que tengo y que me ha funcionado, pues por eso estoy en esta labor, porque yo no soy un charlatán, yo lo que predico lo practico. Entonces, y la gente que me conoce lo sabe. Entonces, ese es el punto, que
todos somos especiales, todos siempre y cuando pues, tú pongas la fuerza de la voluntad, de la intención de hacerlo, te aceches a ti mismo. Y reitero, yo también me reflejé en otros y yo decía, ay, mira, si ese hermano puede, yo también puedo. ¿Qué diferencia hay, no? La única diferencia ahí es esto, tu limitación. Y pues eso, estamos en esta labor y por eso me gustan las redes sociales usadas de esta manera para que inspiremos y que la gente se empodere. Ya basta, de aquí no, ya no se trata de seguir al chamán, al gurú, al rabino, no, no, aquí no queremos seguidores, aquí queremos todos que andemos de la mano, lado a lado, no uno atrás ni adelante del otro, y que nos demos la mano para los que se están cayendo. Venga, te doy un impulso, pero al fin de cuentas, la puerta cada uno la tiene que cruzar por sí mismo. Yo te puedo decir dónde está, cómo es, pero la tienes que cruzar tú, no hay de otra. Entonces, por eso, todos podemos y ya estamos en esa labor de autotransformarnos y no hay más que eso venimos, a jugar de manera consciente, disfruta el viaje, no te tomes tan en serio todo lo que la Matrix te enseñó, tómate en serio tu transformación, tu salud, tu energía, trabaja en ti y vas a ver que el cambio interior transformará el mundo exterior. Y así cada uno por fractalidad y por resonancia, esa es la palabra más clave de todas, resonancia simpática, es cómo vamos a transmitirlos, porque si yo resueno una frecuencia, doy coherencia al mundo, transmito esa frecuencia. Si así lo hacen de manera negativa, porque sabemos que así nos programan, pues ahora hay que cambiarles la jugada, hay que darle vuelta a la tortilla y crear un egregor de libertad en vez de un egregor de depresión, de tristeza, de miedo. No, hablamos de libertad, de amor, de resonancia y que pues hacerlo a nuestro favor, pero pues para eso hay que tener ese grado de conciencia, salir del mundo pues del engaño de la ilusión de la separación. Nunca hemos estado separados de nada, no necesitamos religión, no estamos religarnos a nada, porque ya decimos, siempre hemos estado conectados, pero el problema es que se nos olvidó. Más bien la palabra correcta en vez de religar es recordar. ¿Qué significa recordar? Revolver al cordis, recordis al corazón, no aquí, a la unidad. Y ahí encontrarás la fuente que está ahí pulsando, pum, pum, ese sonido primordial, ese om que nos han dicho, aquí está, pero no lo escuchamos por tanto ruido, por tanta toxina, tanto parásito, tanta distorsión, tanto estímulo. Entonces ya basta. Vamos a ponerle ese orden y así es como vamos a transformar esto. Y pues bueno, tomemos toda esta información de todo este movimiento en que ya estamos muchos divulgadores en todas estas redes, en estos medios que cada vez me da gusto que meterme a YouTube y ver todo esto compatible que estamos y me encanta, ¿no? Que el que busca algo interesante va a encontrar y pues ya está, más que tú te pongas con la intención, pide y se te darán, como dice el dicho, pero aprende a pedir con coherencia y desde el corazón y vas a encontrar la información, los guías, pero no te quite la responsabilidad, ni le delegues tu poder a alguien más o a una técnica, como dije en un principio, o a un objeto o a una solución. No, usa lo que quieras y diviértete, haz lo que te pegue la gana, pero saber que nada más son las formas. El fondo está aquí y lo tienes tú. Perfecto, muy buen cierre. Muchas gracias por todo y bueno, ya nos veremos en otra ocasión. Roberto, un placer. Sí, con gusto, hermano, y pues aquí estamos en conexión y en resonancia. Gracias a todos por escucharnos. Un abrazo a todos. Chao. Chao.